Hola, soy Lucrecia Riva de Planas, mamá de 9, y hace ratito me encontré una amiga de una de mis hijas y me preguntó cómo le hacía yo para controlar el uso de pantallas con mis 9 hijos. Les voy a contar. Obviamente eran otros tiempos, no estaban las pantallas tan generalizadas como ahora. De hecho, cuando nos casamos, la única pantalla que existía era la televisión y había que controlarla igual. Entonces, nosotros cuando nos casamos decidimos que no íbamos a tener televisión en el cuarto, que íbamos a tener una sola televisión en la casa y iba a estar en un lugar público para que no hubiera interferencias en la comunicación del matrimonio, ni con los hijos, ni nada. Entonces, así fue, una sola televisión, y eso les puedo decir que fueron más de 20 años del matrimonio en la que tuvimos una sola televisión, porque pues era la regla de la casa. En 2005 más o menos compramos una segunda televisión porque ya los grandes empezaron a tener novias y novios y amigos, venían a la casa y entonces para que pudieran ver películas o jugar videojuegos en otro lado que no fuera el cuarto de la tele. Entonces tuvimos una sola tele en cuarto, en lugar público, y después una segunda 20 años después. Y hasta la fecha solamente existen dos televisiones en la casa. En cuanto a las otras pantallas, no existían los teléfonos celulares cuando nos casamos de ninguna manera. Entonces la primera otra pantalla que hubo fue una computadora que llegó a la casa pues más o menos en 1987. Era una Macintosh, creo que el modelo era LC3, y no existía internet. Entonces la computadora la teníamos afuera, los juegos que jugaban los niños pues eran disquetes que se cargaban, y teníamos juegos como Math Rabbit, Alpha Blocks y puras cosas, se las turnaban. Y siempre fue una sola computadora en lugar público. Así fue durante muchos años, hasta que surgió Internet. Entonces, Internet, estamos hablando del año 2000. Ahí ya teníamos, pues, 8 hijos en el año. La computadora conectada a Internet también era una sola, y en lugar público. Se turnaban los adolescentes, existía un método de comunicación que se llamaba ICQ. Y entonces se turnaban Diego ICQ, después Rodrigo ICQ, después Marimar ICQ. Y seguíamos metiendo los jueguitos educativos para que aprendieran todos matemáticas, lenguaje y cosas así. ¿Qué sucedió después? Empezaron a pedir tareas en la computadora y demás, y entonces pues se turnaban igual, ¿no? El privilegio de usar la computadora lo tenía el que tenía la tarea, y ya. Fuimos cambiando de modelo hasta que surgieron de repente las laptops. Entonces ya teníamos hijos adolescentes y pues empezaron a tener sus computadoras personales, pero la regla en la casa era usarla siempre en lugar público. O sea, no se podían meter sus laptops a sus recámaras, de manera que estuvieran en un lugar público y donde los demás pudieran ver las pantallas. Eso porque lo hacíamos pues para que no tuvieran la tentación de meterse a lugares, pornografía y cosas así. ¿Por qué no usábamos los filtros? Porque era un problema con los filtros familiares. Lo intenté instalar en algún momento y filtraban lo que no debían filtrar. O sea, no funcionaban los filtros. Entonces decidimos mejor tener las pantallas en lugar público y que no las metieran a sus cuartos. Y lo mismo fue con los celulares. O sea, tenían el celular, se los dábamos pues cuando realmente lo necesitábamos, que ya era cuando empezaban a salir al final de la adolescencia, y no lo podían meter a su cuarto, tenían que dejar los cargadores afuera en un charol, y entonces cuando se iban a dormir dejaban su celular ahí cargándose, de manera que no hubiera la tentación de desvelarse navegando en internet o de entrar a cosas que no son buenas para los... Y todo fue bien, a lado usarlo para la comunicación y demás, y de repente veías que sacaban el celular en un momento que no debían. ¿Qué haces? Tú estoy haciendo tarea, y te asomabas y efectivamente estaban haciendo tarea, o se convirtió en el medio de comunicación para el equipo de trabajo, o el equipo a hacer no sé qué, o el grupo de amigos, y pues bueno, se tuvo que liberar un poco el uso de celular. Y ya cuando fue que se acabaron casi las reglas, ya gracias a Dios estaban bastante grandes mis hijos, pero fue en el momento de la pandemia, porque ya no funcionaban las reglas, porque tenían clases en la computadora, hacían clases en el celular, entonces se tuvo que liberar esa regla de que
las pantallas se ven en lugar público, pues ya cada uno se metía a su cuarto con su pantalla a tomar sus clases, a hacer sus trabajos y todo se acabó. Afortunadamente fue en el 2020 cuando ya el más chiquito de mis hijos tenía 17 años, entonces más o menos ya eran responsables de lo que veían y a dónde se conectaban. Entonces, pues bueno, esas fueron las reglas en mi casa. Espero que les sirva para alguna de las que decida tener familia numerosa, y si no les sirve, pues bueno, para saber cómo eran las cosas antes. Y gracias.